Si hay una cosa en los seres humanos que tiene el potencial de amargarnos la vida, son los miedos. Si dejamos que nuestros miedos nos invadan y nos superen, es muy fácil que tengamos una vida muy limitada. En cambio, si tienes la capacidad para gestionar, afrontar y superar esos miedos, vas a vivir una vida mucho más feliz y en expansión. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción. Vamos al programa de hoy donde te voy a hablar de cómo superar el miedo desde una perspectiva espiritual y te voy a dar 7 claves para ello. Así que venga, vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Sabes que estoy todos los lunes y todos los miércoles en vivo, 8 de la tarde, hora española. Y bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante y que no hay ningún ser humano que se escape de esto. Esta es la previa importante para entender. Bueno, si ya estás en la formación de Reiki en tu vida, ponme ahí Soy Reiki en tu vida. Si todavía no estás en la formación, dime tu nombre y de qué ciudad estás conectado. Y si lo estás escuchando en vivo, te cuento que en 2 días, el viernes, estamos a 27 de septiembre del 23, el viernes cerramos esta convocatoria y en la siguiente Maestría Reiki del de cero vamos a actualizar los precios, es decir, van a subir porque ha estado bonificado durante un tiempo, una bonificación muy especial, así que si te quieres formar conmigo, te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado el enlace para que antes de este viernes puedas pedir info y solicitar plaza. Bueno, como te digo, es súper importante que entendamos que del miedo no se libra ningún ser humano. Hay personas que a veces actúan o piensan como si fueran ellos los que tienen miedo y otros no. Como si ellos solamente tuvieran ellos miedo a emprender o miedo a según qué tipo de situaciones. Sí que es cierto que dependiendo de el ser humano puede tener tendencia más miedo a unas cosas o más miedo a otras, pero lo que es la emoción del miedo es algo que está intrínsecamente en el ser humano, es decir, porque hemos tenido peligros para la supervivencia y ese miedo ha sido una protección para que los seres humanos sigamos como especie, es decir, el miedo es una emoción que nos puede llegar a proteger en un momento determinado. El hecho de que tú tengas miedo a morirte o miedo a hacer daño a alguien te va a hacer que cuando cruzas la carretera pues mires hacia los lados, ¿verdad? Para que no te atropelle un coche. O si vas conduciendo, pues vas con cuidado para no atropellar a nadie. Entonces, el miedo es un mecanismo de protección ancestral del ser humano que nos ha hecho llegar hasta el día de hoy aquí a donde estamos. Es decir, el miedo, si lo vemos desde una perspectiva espiritual, puede ser una auténtica bendición. Ahora bien, lo que no es una bendición es el miedo compulsivo, el miedo a todo y el miedo a cosas que no tienen un peligro para nuestra supervivencia. Y de esos miedos son los que vamos a hablar, no del miedo a que te atropelle un coche, porque es normal, si pasas por una carretera pues tendrás que mirar porque tendrás miedo a que te atropelle un coche, igual que yo, porque no quiero que me atropellen. Pero luego tenemos muchas cosas en el día a día, en nuestras relaciones con los demás, en nuestros proyectos personales, en nuestros proyectos profesionales, que tenemos miedo y nos impide hacer cosas por un miedo que no se sustenta sobre una base fuerte, ¿vale? Entonces vamos a hablar de estos miedos que también están intrínsecos en el ser humano, porque date cuenta que el miedo es algo que está integrado en nuestro sistema. Entonces muchas veces nuestra mente no sabe discernir de manera consciente, y es un proceso que ocurre automáticamente, pero de manera consciente muchas veces, si no estamos lo suficientemente despiertos, no discernimos si ahí hay un peligro real o no hay un peligro real. Entonces, en eso consiste, en aumentar el nivel de conciencia y a través de estas 7 claves que te voy a comentar hoy, van directamente relacionadas a aumentar el nivel de conciencia para que tú puedas gestionar mucho mejor esos miedos y que no te limiten. Yo no te puedo prometer que vayas a eliminar los miedos en tu vida, pero sí te puedo prometer que puedes superar tus miedos. Si lo haces de manera constante y pones en práctica estas 7 claves
que vamos a ver hoy. Bueno, primero de todo, importante, acepta y abraza el miedo, ¿sí? Este previo que te he hecho es para que de entrada aceptemos el miedo. ¿Existe? Sí. ¿Puede ser que tú tengas más miedo a unas cosas que a otras? Sí. ¿Puede ser que aquel tiene miedo más a unas cosas y tú más a otras? Sí. Pero tenemos que aceptar que el miedo existe. Incluso abrazarlo. Abrazarlo, ¿qué quiere decir? Que nos permitamos sentir ese miedo. Es decir, cuando hay una emoción de miedo, le tenemos... Mira, hay una frase que un día compartí y os gustó mucho, que es que puedes tener miedo, pero no es necesario tener miedo al miedo, ¿sí? Está bien que tengan miedo, pero no le tengan miedo al miedo. ¿Por qué? Porque muchas veces es peor el miedo que le tenemos al miedo que el miedo en sí. El miedo lo respiramos, lo sentimos y es una emoción que viene y se va, que en un momento puede estar en un estadio muy alto, en otro momento baja, pero si te permites sentir ese miedo, te entregas, aceptas el miedo, ese miedo de entrada ya no te va a suponer tanto miedo porque te estás entregando a él. Generalmente lo que nos incomoda más es la negación o la resistencia a no querer experimentar ese miedo, ¿sí? La resistencia a no querer experimentar ese miedo es lo más preocupante, más que el miedo en sí. Por lo tanto, primero acepta, abraza, y está bien que tengan miedo, pero no es necesario que le tengan miedo al miedo. 2. Conecta, aquí te voy a dar diferentes tips que te van a ayudar cuando ese miedo viene también, ¿eh? 2. Conecta con tu fuente de fuerza. ¿A qué me refiero eso? Que cuando tienes miedo o cuando estás sintiendo esa emoción de miedo, aparte de sentirla, si tú quieres trascenderla, es decir, la vamos a sentir, pero no para quedarnos ahí, simplemente para decir, oye, estás ahí y tengo miedo, pero no te tengo miedo al miedo, ¿sí? Entonces, una vez hemos dicho que la aceptamos, la abrazamos, incluso la sentimos, para trascenderla, conectas con tu fuerza en el momento que lo estás sintiendo. ¿Tu fuerza qué sería? Pues la fuerza puede ser un propósito mayor que tengas en la vida, ¿vale? Imagínate, puede ser que te dé miedo, imagínate estás en un trabajo y tienes que ir a hacer una exposición en público, ¿sí? Y puede ser que te dé miedo o tengas temor de hacer esa exposición en público. Bueno, pues cuando te viene ese miedo, aparte de respirar y abrazar el miedo y ver que es algo natural y aceptarlo, lo que haces es conectas con una fuerza superior. Por ejemplo, si tú ese trabajo lo estás haciendo porque quieres crecer a nivel profesional, porque ese crecimiento a nivel profesional va a ser un beneficio para tu familia o para tu hijo o para tu hija si tienes, y va a tener más comodidad tu hijo o tu hija, va a poder estar mejor, pues conecta con la fuerza del amor que le tienes a tu hijo. Porque entonces estarás desviando la atención a lo que puede suceder, ahí si me sale bien la presentación, y si no, y si me atrabanco, y si gusta, y si me aceptan, y si no me aceptan, y si me quedo en blanco, y si me... ¿Sí? Quitas la atención de todo eso y llevas la atención a tu fuerza mayor. Tu fuerza mayor puede ser un propósito, puede ser una persona, incluso puede ser un mantra. Yo os digo muchas veces que utilicéis los mantras de Ho'oponopono, lo siento, te amo, me perdono, gracias, o bueno, hay versiones diferentes de los mantras, pero ese mantra, primero de todo, nos hace desviar la atención al lugar ese donde estamos enfocando el miedo y estamos empezando a llevar la atención hacia la presencia, al momento presente, y esa presencia te va a hacer que ese miedo se reduzca también. 3. Conectar con el amor de tu corazón. ¿Sí? Conectar con el amor de tu corazón, te lo digo, a nivel de dos prismas. Desde el agradecimiento, es decir, agradecer esas cosas que tienes en la vida. Y luego físicamente también. Es decir, cuando estamos en el miedo, es porque estamos en un proceso mental. Y ese proceso mental está en la mente. Si tú llevas tus manos al chakra corazón, al centro del pecho, y empiezas a sentir tu corazón, ¿qué va a suceder? Lo que no te puedo garantizar es que el miedo se vaya de un plumazo de un momento a otro, pero sin absolutamente ninguna duda estás dejando de llevar parte de tu atención a la mente, al proceso mental,
y estás llevando tu atención al corazón, al chakra corazón, que es donde está el amor, al centro del pecho, ¿vale? Es decir, que cuando te digo que conectes con el amor de tu corazón, te digo desde un punto de vista de agradecer, ¿sí? Pero también desde un punto de vista físico, es decir, que lleves tu atención a esa parte del cuerpo, porque indudablemente, si llevas la atención ahí, parte de tu atención ya no va a estar en el proceso mental del miedo, sino va a estar en tu corazón, y en el corazón hay amor y no hay miedo. Muy bien. Tip 4, que tienes que utilizarlo también, que a veces uno no se da cuenta de eso, pero eso hace que seamos seres más miedosos también. 4. Tienes que ejercitar el perdón con todo y con todos. Sí, si tienes resentimiento y rencor, eso va a conectar también con miedos y te va a hacer ser una persona mucho más miedosa en áreas de la vida que tú consideras que no están relacionadas ni interrelacionadas para nada, pero está totalmente relacionado. Una persona resentida, una persona con rencor, es una persona que va a tener más miedos en su vida. Y una persona compasiva, una persona que perdona, esos miedos se van a reducir, porque vas a estar conectado más con el amor del corazón. 5. Ya nos enfocamos un poco en el desarrollo personal también. Utiliza, espero que estés tomando nota, porque hay mucha información muy valiosa. Mis podcasts pueden durar 20, 25, 30 minutos, pero tienes información para digerir la semana si quieres, ¿vale? Utiliza el miedo como tu señal para pasar al siguiente nivel. Con el paso de los años me he dado cuenta, sea en el área personal o sea en el área profesional, que cuando tú tienes un miedo, te está indicando que por ahí tienes que ir. ¿Por qué? Porque el hecho de afrontar y superar ese miedo te va a hacer crecer como persona y llegar al siguiente nivel, sea en el área que sea. Tú cuando empiezas a tener una relación, vas a tener miedos, ¿sí? O miedos dentro de tu subconsciente o dentro del subconsciente colectivo, de miedo al rechazo, miedo a que te abandonen, miedo a que te hagan daño, miedo a que sean infiel, que eso está en el subconsciente colectivo de la humanidad, o bien los miedos sobre tus propias experiencias pasadas, ¿verdad? Que tú hayas podido tener experiencias que te hayan dado dolor en alguna relación. Bueno, pues ese miedo es una señal de que tenemos que bucear ese camino. ¿Por qué? Tenemos que explorar ese camino, porque ese camino, evidentemente, aprendiendo de las experiencias del pasado, pero nos va a hacer superarnos como personas, y generalmente detrás de los grandes miedos están las grandes bendiciones. Detrás de los grandes miedos están las grandes bendiciones. Y eso también lo puedes aplicar al área, te he puesto el ejemplo de las relaciones, pero cualquier cosa del área personal, pero también lo puedes aplicar a tu área profesional. Cuando tú vas a cambiar de un trabajo porque te proponen un trabajo que a ti te llama más la atención, te va a dar miedo. Te va a dar miedo. Siempre que vamos a subir de nivel te va a dar miedo. Y no quiere decir que cuando subas de nivel todas las cosas en la vida te van a ir bien siempre, porque no siempre van bien aunque uno suba de nivel. Pero también si estás emprendiendo, normalmente siempre vas a tener diferentes resistencias, diferentes miedos justo antes de subir de nivel. Por lo tanto, tienes que utilizar el miedo como una señal de que por ahí sí. Generalmente, la mayoría de gente utiliza el miedo como una señal para huir de ahí. ¿Por qué? Por lo que te decía del peligro de supervivencia. Pero aquí no estamos hablando de cosas que peligren tu supervivencia, ¿sí? Estamos hablando de cosas que no peligran tu supervivencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando son cosas que no peligran tu supervivencia, los seres humanos, como tenemos programado el huir para no poner en peligro nuestra supervivencia, huimos también cuando no tiene un peligro para nuestra supervivencia, lo que nos impide crecer. Por lo tanto, esa señal de miedo generalmente, si no tiene peligro para tu supervivencia, evidentemente, generalmente te va a estar indicando que efectivamente tienes que ir por ahí porque te va a ayudar a superarte. Así que 5, utiliza el miedo como tu señal de pasar al siguiente nivel. 6, esta te puede ayudar muchísimo también, la visualización creativa. La visualización creativa, ¿a qué me refiero? Que visualices esa situación que te da miedo
con una sonrisa en la boca, con el ancla de una sonrisa en la boca. Puedes visualizarla 5 o 10 minutos, no es necesario que estés 30 minutos. Pero tú imagínate, en el ejemplo que te ponía antes imagínate que trabajas y tienes que dar una exposición en público. Bueno, pues tú te tumbas en tu casa, puedes hacerlo incluso mientras estás haciendo la práctica de autorreiki o como una práctica meditativa en sí. Cierras los ojos y te empiezas a imaginar a ti en esa situación, en ese escenario. Si ya conoces el escenario, conoces el lugar donde vas a dar la exposición, imaginas ese lugar, y si no, imaginas un hipotético lugar o un hipotético escenario. Entonces, tú vas hacia ahí y empiezas a imaginar, te empiezas a imaginar a ti y obviamente te imaginas todo transcurriendo con una normalidad. Es decir, tú estás dando la charla, tú lo estás exponiendo, incluso puedes imaginar que eso sale de manera espectacular, sale de manera súper bien, tú sonriendo, la gente sonriendo, luego aplaudiéndote. ¿Y aquí qué vas a hacer? Aquí vas a hacer dos cosas. Primero, estás creando la realidad, porque lo que entra en tu mente entra en tu mundo también. Y luego, además de crear la realidad, estás viviendo esa experiencia, con lo cual te va a hacer que esa experiencia te dé cada vez menos miedo. Y eso lo puedes hacer varias veces. Hay gente que haciéndola 2, 3, 4 veces ya tienen suficiente. Hay gente que la hacen más tiempo. El otro día estaba escuchando no recuerdo exactamente la cantante que es, no te puedo decir el nombre, pero era una cantante muy, muy exitosa, que le preguntaban que si podía dar una de sus recomendaciones para saltar al escenario, para el miedo escénico, para la gente sobre todo que empieza, y ella decía que las mejores actuaciones que ella había tenido, ¿sí? Escúchame bien, las mejores actuaciones que ella había tenido encima del escenario habían sido aquellas actuaciones que antes habían estado en su mente. Es decir, que antes ella las había visualizado antes de subir al escenario. Por lo tanto, fíjate el poder creador que tiene. Pero aquí, además del poder creador, te está haciendo la posibilidad de reducir el miedo. Y puede ser que en el momento que tú haces esas visualizaciones, al principio sientas miedo, pero no pasa nada, no lo rechaces. Estás experimentando ese miedo. Y conforme lo vayas experimentando más veces, cada vez se va a ir reduciendo más. Esto es realmente mágico, así que practícalo. 7. Este te va a encantar también y te voy a explicar además una experiencia personal de cómo yo lo hice, porque todo lo que te lo comparto, perdón, porque yo lo he experimentado también. Es decir, yo te diría, obviamente, claro que también escucho y aprendo de la experiencia de otros, pero mi base, mi trabajo está en mi propia experiencia, en mi propio laboratorio. Es decir, lo que te suelo compartir, yo lo he pasado por el laboratorio conmigo varias veces, generalmente no una, sino varias veces. Y estas 7 te va a ayudar muchísimo también, que es subdividir ese miedo en acciones pequeñas o en cosas que te den menos miedo. Subdividir ese miedo en acciones pequeñas o en cosas que te den menos miedo. Te voy a poner el ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de cuando yo yo creo que tenía 17 o 18 años. Yo en mi adolescencia era muy tímido, es decir, era una persona que incluso si me hablaba una chica, me solía poner bastante colorado, me ponía rojo. Es decir, tenía un nivel de timidez bastante alto y yo ya me di cuenta que ese nivel de timidez no me iba a ayudar. En aquel entonces pensaba que no me iba a ayudar en el tema de la relación con las mujeres, de poder entablar conversación o llegar o avanzar esa conversación. Pero luego también me di cuenta que eso me podía limitar en mi vida en general y en mi vida profesional, ¿no? Y antes yo a los 18 años ya me conseguí un trabajo vendiendo puerta por las casas para superar esa timidez. Pero anteriormente a ese trabajo lo conseguí cuando acabé de estudiar formación profesional, el segundo grado, que estudié electrónica 5 años, pues cuando me conseguí ese trabajo tenía 18 años y algo, no llegaba a los 19. Pero antes de eso, antes de terminar de estudiar, yo ya empecé a hacer cosas conmigo mismo en ese sentido. Creo que eran unos 17 años y dije, bueno, ¿cómo yo puedo hacer para cuando salgo por ahí con mis amigos,
yo poder entablar conversación o poder ligar, en definitiva, como no sé si en Latinoamérica se utiliza la palabra ligar, pero aquí en España sí, que es tener relaciones, bueno, conocerte con una chica, etcétera. Entonces yo me decía, a ver, es que a mí me da miedo y tal, me pongo rojo, me cuesta mucho. Entonces lo que empecé a hacer de manera inconsciente, hoy en día yo te lo aterrizo de esta manera, de decirte, subdividir en miedos pequeños, ese miedo grande que tengas, te digo que yo lo subdividía, pero sin saber lo que estaba haciendo ni siquiera. Lo que hice fue, por ejemplo, cuando iba a una parada de autobús, donde estaba en la parada de autobús, lo primero empecé a tener la costumbre de mirar a las chicas que hubieran en la parada del autobús y aunque yo no fuera a entablar conversación ni nada, pero simplemente sonreírle y darle los buenos días, ¿sí? Y eso ya me costaba, ¿eh? Pero le sonreía y le daba los buenos días y no avanzaba más. Simplemente hacía eso. Luego, ¿qué sucedía? Que digo, bueno, pues esto lo tengo que explorar un poquito más. Y empecé a sonreír, a darle los buenos días y a dar un poco de conversación. Y luego, con el tiempo, con las semanas, lo empecé a avanzar más. Empecé a sonreír, a darle los buenos días, a darle conversación y a la que intuía que podía haber una conexión un poco más allá, le pedía el número de teléfono. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice de manera inconsciente en ese momento que luego lo apliqué en muchas áreas de mi vida de manera más consciente? Y yo te lo comparto para que tú lo practiques de manera consciente. Que ese miedo, que a mí me daba un miedo bastante importante, lo empecé a subdividir en pequeñas acciones que no me dieran tanto miedo. Y eso absolutamente con todo. Mira, tengo muchos alumnos de Reiki en tu vida que estáis estudiando la maestría y que decís, sí, a mí, porque os digo, cuando os digo, ¿a vosotros os gustaría dar cursos de Reiki? Hay mucha gente que me dice, bueno, de entrada no y tal, y le digo, pero bueno, ¿a ti te gustaría enseñar y compartir Reiki con otra persona? Y me dice, bueno, sí y tal. Entonces es porque ellos asocian a dar cursos de Reiki, muchos se sinceran y me dicen, claro, es que yo no me veo dando un curso de Reiki con 8 o 10 personas, a mí me da un poco de miedo de hablar en público, yo no tengo esa capacidad comunicativa que tú tienes, o quizás yo no sirvo para grupos de personas y tal, y es porque de repente visualizan el dar un curso de Reiki con un grupo de 8, 10, 15 o 20 personas. Y eso no tiene por qué ser así. Tú lo vas a subdividir. Yo cuando empecé a dar los cursos de Reiki, di cursos de Reiki, el primero que lo di fue con 2 personas. Y luego di cursos de 3, con 4, con una persona. Es decir, eso que podemos tener miedo todos, porque es la mayoría de los seres humanos, a no ser que uno lo haya hecho mucho en su vida. Hay personas que han hecho mucho en su vida, dar charlas desde muy jóvenes, dar conferencias desde muy jóvenes, y esas personas ya tienen más soltura. Incluso personas así que yo hablo con ellos, dicen, oye, a la hora de exponerte siempre tienes un poco de miedo, siempre tienes unos nervios, ¿no? Por mucha experiencia que tengas y lo hayas hecho desde pequeño. Pero bueno, personas que desde pequeño no lo hemos hecho, porque yo, por ejemplo, con 14 o 15 años, yo en la escuela, si decían de salir a la pizarra, yo me escondía. Yo no quería salir a la pizarra. Yo cuando me decían de salir a la pizarra, era un viacrucis para mí, ¿sí? Porque no me gustaba, porque me daba miedo. Entonces, las personas, que muchas personas hemos sido así y no hemos estado dando conferencias en público o hablando en público, pues es normal que tú te visualices un grupo de 8, 10, 15, 20 personas y te dé miedo, es normal, pero entonces lo subdivides. Cuando tú vas a empezar a enseñar a alguien, pues a lo mejor enseñas a una persona y luego enseñas a 2 y vas agarrando confianza y cada vez vas enseñando a más gente, ¿vale? Te he puesto el ejemplo de 2 cosas aquí, en una interacción social con el ejemplo que te he puesto yo con las chicas cuando era adolescente. Te he puesto el ejemplo con los cursos, pero tú tienes que tener la creatividad para cualquier cosa que te dé miedo, vale, decirte, esto a día de hoy me da miedo, pero ¿qué puedo hacer que me encamine hacia allí? Es decir, que me ayude a dar un paso hacia allí, que me dé menos miedo y que yo lo pueda hacer ahora. Y esto es importante. Hay personas que, por ejemplo, me dicen, mira, te quiero poner este ejemplo también para ayudaros en eso y ya vamos cerrando, ¿eh? Pero es que me salen las cosas y digo, quiero ayudarles en esto también. Por ejemplo, tengo personas que me dicen, sí, Javier yo ya he hecho el 3er nivel contigo, la maestría, y voy a empezar a dar terapias de Reiki a otros a nivel profesional. Pero me da miedo cobrar, o me da miedo decirle a la gente que mis tarifas valen 50 euros. Vale, bueno, te da miedo. Pero tú entiendes que eres un profesional y que tienes que cobrar. Sí, entiendo que soy un profesional y tengo que cobrar, pero aún así me da miedo. Vale, pues mira, vas a dividir ese miedo, lo vas a subdividir. ¿Qué vas a hacer? Primero te vas a preparar unas tarjetas o una página web.
Si puede ser una página web, mejor que unas tarjetas, porque hoy en día eso funciona mucho mejor. Pero si a día de hoy, por lo que sea, no puedes con una web, pues como mínimo unas tarjetas, te vas a cualquier lugar y por 10 euros tienes tarjetas hechas. 100 tarjetas hechas, pues, o por menos. Depende del lugar del mundo. Entonces, dicho esto, tú tienes tus tarjetas y en esas tarjetas que puedes poner, si quieres, incluso los precios, ¿sí? Aunque no es necesario ponerlo en una tarjeta, pero solamente el hecho de crear una tarjeta y darle la tarjeta a alguien ya te va a percibir como más profesional y tú te vas a percibir. Por lo tanto, estás dando un pasito a que cada vez te dé menos miedo. Pero también puedes hacer, por ejemplo, un presupuesto en PDF, ¿sí? Y si al principio te da miedo decirlo, pues envía el presupuesto en PDF, ¿sí? Entonces, es importante, pero que luego obviamente tienes que ir trabajándote ese miedo, pero hay veces que el miedo se va trabajando poco a poco y luego ya tienes perfectamente una conversación con alguien y le dices perfectamente el precio sin ningún tipo de miedo. Es decir que tú tienes que ver, yo no sé los miedos que tú puedes tener. Aquí te estoy poniendo ejemplos de miedos que yo me he encontrado y miedos que mis alumnos me comparten que ellos se encuentran, ¿sí? Pero tú tienes que ver en tu caso particular qué miedos tienes y subdividirlo. Bueno, espero que te haya inspirado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si todavía no te estás formando conmigo, te recuerdo algo que es súper importante. Sé que estos días lo estoy diciendo muchísimo, a lo mejor es la primera vez que lo escuchas, pero lo estoy diciendo muchísimo porque el día 29, es decir, si lo estás escuchando en vivo, dentro de 2 días, el 29 de septiembre de 2023, vamos a cerrar convocatoria de maestría Reiki desde cero y en la siguiente convocatoria los precios van a subir porque ha estado bonificado durante un tiempo. Por lo tanto, si eres una persona que quiere aprender de manera profunda el Reiki desde cualquier parte del mundo, tengo alumnos de 30 países, te puedo acompañar en ese proceso y puedo entender algo porque yo lo he vivido también y lo ha vivido una gran porcentaje de alumnos que tengo en tu vida. Que antes de tomar ese paso también hay miedos y hay resistencias. Hay mucha gente que quiere dar ese paso y que no lo da porque tiene miedo y resistencias. Hay personas que tienen resistencias por si no tienen suficiente tiempo o van a ser lo suficientemente válidos para hacer el curso. Hay personas que tienen resistencias por el tema económico. Hay personas que tienen resistencias porque es una formación online. Cada uno tiene resistencias por cosas diferentes y tiene miedos por cosas diferentes. Pero antes te he dicho que ese miedo y esa resistencia es la que te está dando una señal de que va por ahí, porque todos hemos superado esos miedos y esas resistencias. Mira, cuando yo me formé en Reiki, cuando yo empecé a formarme en Reiki, estaba en la peor situación de mi vida en todos los sentidos. En la peor situación de salud y estaba en la peor situación económica de mi vida. Aún así, moví cielo y tierra con muchos miedos y con muchas resistencias, pero moví cielo y tierra para formarme. Y ha sido la mejor decisión que he hecho en mi vida. La mejor decisión. Si yo me hubiera dejado frenar por esos miedos y por esas resistencias, hoy en día no estaría hablando contigo. Hoy en día no estaría ayudando a cientos de miles de personas en las redes sociales y a miles de alumnos de la escuela Reiki en tu vida y tendría una vida plena porque hago lo que me gusta, me gano la vida con ello y ayudo a mucha gente. Eso no hubiera sido posible si yo no hubiera superado las resistencias en la peor situación de mi vida, es decir, cuando yo me formé las cosas no estaban a favor, estaban totalmente en contra. Por eso hay veces cuando hay gente que me dice, ay, es que ahora no puedo porque lo tengo muy complicado. Precisamente porque lo tienes muy complicado, lo necesitas como agua de mayo, ¿vale? Y créeme que esto te lo estoy diciendo para ayudarte. Nosotros tener 10 alumnos más, un alumno menos en la escuela no va a marcar la diferencia de mi vida, no la va a marcar, te lo digo de corazón. Esto que te estoy diciendo ahora te va a beneficiar muchísimo más a ti que a mí posiblemente. A mí no me va a venir de claro que quiero tener alumnos porque a cuantas más personas pueda ayudar mejor, pero no me viene de un alumno más o menos, no me viene de que tú te apuntes o no te apuntes. En cambio, contigo sí que puede marcar la diferencia en que te apuntes y no te apuntes. Bueno, te mando un súper abrazo. El día 29 cerramos convocatoria y termina la bonificación. Por ahí te voy a dejar el enlace, tanto en descripción como en primer comentario fijado. Si no lo encuentras, puedes ir a la web de Javier Ma, www.javierma.com, javierma.com. Te mando un súper abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.